Marcelo Ambrogio es uno de los grandes protagonistas porque ha llevado a su equipo a lo más alto del automovilismo argentino, no solo con el Super TC 2000, sino también con el TC 2000. Así que bueno, es una estructura para ver, referencial obviamente dentro de nuestra actividad. Y bueno, tenemos el gran gusto que esté compartiendo con nosotros aquí Carburando en Casa. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Y me imagino, ¿no?, con la ansiedad que tienen todos justamente para saber hasta cuándo se va a extender esta cuarentena. Hola, ¿qué tal, Roberto? Hola, Cristian, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a toda la gente de Carburando en Casa. Sí, como todos, ya, bueno, se hizo muy largo todo este parate desde el último día que pudimos visitar el taller. Estamos, por supuesto, que en casa, trabajando remotamente con todo el grupo de ingenieros, cada uno desde su casa, todavía sin poder ir al taller, a hacer nuestras tareas habituales, aunque sea todavía sin correr, pero ni estamos asistiendo al taller. Así que la verdad que, bueno, que es muy largo, sufriendo mucho, porque, bueno, por supuesto que nadie en sus actividades está acostumbrado a esto y se está haciendo también muy difícil sobrellevar todo este tiempo sin carreras, así que bueno, tratando de que se pasen los días lo más o menos posible y estando en contacto con todos los grupos, con todos los integrantes del equipo para ir avanzando en lo que se puede en esta cuarentena. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿En qué situación se encuentra en este momento la realidad que estamos viviendo, ¿no? Este parate y esta incertidumbre de no saber cuándo va a comenzar la actividad. Sí, la verdad que es muy difícil, sobre todo eso, no saber cuándo vamos a comenzar. Nosotros, si bien somos equipo oficial Renault, bueno, en la estructura nuestra tenemos 7 autos, de los cuales Renault se hace cargo de 2, el resto de los autos dependemos de un alquiler, dependemos de que los autos corran y tenemos una estructura formada con un montón de gente directa e indirectamente que nos provee de cosas para atender esos 7 autos, así que la verdad que la situación es muy compleja, muy difícil y bueno, tratando de cumplirle al 100% a cada uno de los integrantes del equipo que, bueno, que por supuesto que ellos no son culpables de todo lo que está pasando, así que haciendo un esfuerzo grandísimo para poder cumplir con todo el mundo. Y Marcelo, ya económicamente, ¿cuál es la situación del equipo, ¿no? Nosotros en estos últimos días estuvimos hablando con distintas estructuras de diferentes categorías, obviamente, cada una también tiene su realidad y demás, pero bueno, hay un denominador común y tiene que ver justamente con este parate y lo que decías, ¿no? No hay ingreso, por lo tanto, se hace realmente muy, pero muy difícil sostener las diversas estructuras. En el caso tuyo puntual, ¿cuánta gente depende de tu estructura y hasta qué momento sí se puede aguantar esta angustiosa situación? La gente que depende de la estructura somos 20 familias directamente que, bueno, concurrimos todos los días al taller y más de 30, 35 familias en forma indirecta o más, si empezás a contar proveedores de un montón de repuestos, de un montón de piezas. Y la situación es muy difícil, si bien nosotros tenemos la suerte de ser equipo oficial Renault y Renault nos está cumpliendo al 100% de lo que habíamos firmado a principio de año, como le decía antes, tenemos una estructura armada para atender 7 autos, de los cuales 2 cobramos desde Renault Argentina, así que es muy difícil, es una ayuda grandísima, por supuesto, lo que recibimos de Renault, pero bueno, no alcanza para hacer frente al 100% de todos los gastos fijos y de todo el personal que tenemos hoy en la estructura. Así que, bueno, como le decía, haciendo un esfuerzo grandísimo y tratando de cumplir al 100% con todos los chicos de la estructura. Marcelo, yo escuchándote atentamente, cuando nos contás que está cada uno en su casa, tratando de coordinar un poco todo lo que pueden hacer desde su hogar sin poder ir al taller, de repente se me ocurre, bueno, cuando se ponga bandera verde para volver a las pistas, ¿cuánto tiempo necesitan ustedes para ir al taller y todo lo que fueron elaborando mentalmente o a través de las computadoras, volcarlo sobre el auto, ¿no? Porque una cosa es lo que puedan hacer ustedes sin estar en el taller y otra cosa es lo que realmente hay que hacer sobre los autos estando en el taller, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesitan para poder volcar todo ese trabajo? Los autos de Super TC 2000 están a no más de 4 o 5 días
de poder correr, que fue, bueno, ese jueves que el presidente decretó la cuarentena, a la semana siguiente nosotros probábamos y ya después el otro fin de semana teníamos carrera, así que no está más de 4 o 5 días de cómo íbamos a ir a la primera fecha. Por supuesto que, bueno, se fue trabajando, se fue evolucionando, y en el momento que tengamos fecha de carrera y fecha que nosotros podamos volver a asistir al taller, veremos qué más haremos y qué más se hará para la primera prueba o la primera carrera, pero los autos, como te decía, con 3 o 4 días de trabajo de todo el equipo completo, ya están en condiciones de poder girar en la prueba que tendremos seguramente antes de la primera fecha. Marcelo, más allá de esta coyuntura y esta situación que tiene que ver más con lo económico, pasando a lo deportivo, ¿qué áreas se pueden avanzar? ¿Qué áreas pueden ustedes progresar en función de este parate? Digo, durante todo este tiempo, ¿hubo algún aspecto en el que pudieron evolucionar algo? Seguramente desde la computadora, por supuesto, ¿no? Porque ustedes no están en el taller, pero digo, ¿hay aspectos que ustedes pueden avanzar más allá del parate? Sí, Roberto, siempre se va trabajando, siempre se va avanzando, se va simulando, se trabajan con simuladores, bueno, también se siguen haciendo trabajos que por el escaso tiempo, por la gran variedad de trabajos que había que hacer con un cambio de reglamento para llegar a la primera fecha, uno se va poniendo tiempos y bueno, hasta tal fecha trabajo en definir el pasarrueda delantero, hasta tal fecha me tomo para el pasarrueda trasero. Y bueno, esas cosas después se siguen ahora que tuvimos esto, no sé, ya más de 60 días parados, se sigue trabajando, se sigue evolucionando, se siguen probando, se siguen simulando. Y bueno, por supuesto que van apareciendo cositas nuevas que después se van a ir volcando a los autos seguramente a partir de la primera o de la segunda fecha del campeonato. Marcelo, vos sabés mejor que yo que en la Fórmula 1, por ejemplo, con esos grandes presupuestos y toda la tecnología que tienen, a medida que el auto va girando en la pista, hay un piloto en la base, en un simulador, al que recibe todos los datos y va probando algunos cambios para la próxima tanda de entrenamientos, ¿no? Salvando las distancias y los presupuestos y demás. ¿Ustedes están en condiciones de hacer algo parecido ahora en este parate? De repente tener un paquete de cambios como para trasladárselo a Pernía o a Barduso o a cualquiera de los pilotos para que lo vaya probando en su simulador. Tenemos esa tecnología hoy, insisto, salvando las diferencias económicas y todo lo que necesita y tiene hoy un equipo de Fórmula 1. ¿Pero se puede hacer algo así o todavía estamos lejos porque nos faltan otros recursos? No, a ese nivel por supuesto que no. Sí tenemos nuestros simuladores de vuelta que vamos haciendo cambios, vamos probando elementos y bueno, nos va dando algún resultado. Es muy difícil en esta etapa porque todavía los autos de Super TC 2000 no giraron nunca con este reglamento, así que nos faltan un montón de datos. Los tendríamos después de la primera puesta en pista de este nuevo Super TC 2000 con este reglamento 2020, así que bueno, eso hace más complejo todavía para simular, pero bueno, se trata con las herramientas que uno tiene, generando nuevas herramientas también. En este parate hemos dedicado tiempo a eso para tratar de aprovechar esto e ir evolucionando, no quedarse de brazos cruzados y esperar a que podamos poner un auto en pista y esperar a trabajar. Marcelo, obviamente, bueno, se está hablando mucho, ¿no? De cuándo podría ser el regreso del automovilismo y demás. El Super TC 2000 fue la categoría que más trabajó en este tiempo en elaborar su propio protocolo. En las últimas horas se ha presentado el protocolo del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación y demás. ¿Ustedes ya saben, ya tienen una idea cómo sería ese regreso a las pistas? ¿Cómo sería esa primera fecha del Super TC 2000 de la temporada 20? En cantidad de gente, en la estructura que tendría que viajar según donde sea la competencia. Se habla mucho de Altagracia, se habla también de San Nicolás o la ciudad de Buenos Aires. No, Roberto, por supuesto que como vos decías, colaboramos todos los integrantes del equipo en la realización del protocolo. Seguramente, bueno, se va a volver sin público, se va a volver con una reducción importante de personal
de cada uno de los equipos para que no sea tan numeroso el número de gente en los boxes, pero bueno, nos tendremos que adaptar y volver a hablar y terminar de cerrar todo el día que tengamos el ok y de qué forma podamos volver. Se han escrito y se han pensado un montón de formas, pero bueno, eso va a depender de cuando el gobierno nos dé el ok y ellos nos den las pautas de qué forma podamos volver. Por supuesto que, como vos decías, la categoría de Super TC 2000 entregó el protocolo, se trabajó muchísimo, participamos todos los dueños de equipo en la realización de ese protocolo que lo trabajó la categoría y bueno, hay que esperar ahora que den el ok y bueno, y terminar de confirmar la forma. Seguramente no va a ser la misma, no va a ser igual que antes, cómo podamos volver a correr, pero bueno, nos tendremos que adaptar porque como te decía, nosotros necesitamos que nuestros autos corran para poder seguir cumpliendo con todos los compromisos que tenemos cada uno como dueño de equipo. ¿Cuánto tiempo más puede resistir una estructura como la tuya ante esta situación? Sí, es muy difícil, Cristian, ponerle fecha, porque bueno, pero a ver, yo me imagino no más allá de agosto estar corriendo, más allá de pasar agosto, yo creo que va a ser muy, muy difícil. En el caso mío, seguramente haya estructuras, como te decía, que no reciben ningún dinero de una terminal, que no son equipos oficiales, que es mucho más dura, mucho más crítica la situación. En el caso nuestro, hasta esa fecha creo que podemos llegar, adaptándonos, bueno, todos haciendo un sacrificio y bueno, nada, y aparte no veo fácil que se regrese antes, ahora viene la temporada invernal con más frío, seguramente con más contagios, ojalá que me equivoque, pero bueno, yo hoy tengo en la cabeza esa fecha y ojalá que se pueda dar. ¿Cómo está la situación allá en Córdoba, vamos precisamente en Villa Carlos Paz? Dentro de todo tranquila, con muy pocos casos, en la provincia en general hay 3, 4, máximo 10 casos por día, ayer creo que hubo 4 o 5, bien, o sea, a ver, comparado con lo que vemos de Capital, del Gran Buenos Aires, estamos muy bien, con algunas libertades, pudiendo salir los fines de semana a hacer caminatas recreativas, bueno, como que se va abriendo un poquito, el comercio ya de a poco también está volviendo a la normalidad con horarios reducidos, pero bueno, como que todo se empieza a mover un poquito, por supuesto que falta un montón, pero bueno, no es una cuarentena tan estricta como fue los primeros 40, 50 días.